Rocío Carrasco ha perpetrado una injusticia histórica contra su propia hija, Rocío Flores, y los testimonios recopilados en este mismo plató, filtrados y analizados con una lupa que desvela las verdaderas intenciones, demuestran una manipulación abismal, una estratagema maquiavélica que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Lo que se ha cocinado a puerta cerrada, con una frialdad estremecedora, y se ha exhibido ante millones de espectadores, ávidos de un drama teledirigido, es un auténtico drama, una farsa televisiva que destapa las más oscuras intenciones y el sufrimiento innecesario y prolongado de una joven. La maquinaria mediática, con supuestos analistas y expertos que actuaron más como voceros que como pensadores críticos, se ha puesto al servicio de una narrativa interesada, omitiendo verdades fundamentales y distorsionando la realidad de forma descarada para complacer a ciertos intereses económicos y personales. La desfachatez con la que se pasa por alto el dolor genuino de Rocío Flores, mientras se exculpa, se justifica y se eleva a los altares a quien la ha sometido a un calvario público e inmoral, es sencillamente aberrante. Hablamos de una joven que ha padecido una depresión profunda, una aflicción que se agudizó con la exposición desmedida y las reacciones crueles de un público azuzado por un relato unilateral y falaz. La evidencia es aplastante, tan innegable como el sol. La propia Gloria Camila ha alzado la voz, revelando una verdad que ha sido sistemáticamente silenciada, y su relato es solo la punta del iceberg de una miseria familiar que clama al cielo, un lamento que resuena en cada rincón de nuestra conciencia. ¿Acaso vamos a permanecer silenciosos, con la mirada perdida y el alma entumecida, ante este atropello emocional y esta clara muestra de parcialidad en los medios, que corrompe la verdad y el sentido común? El testimonio de Gloria Camila, la valiente hermana que ha osado desafiar el statu quo con una integridad sorprendente, no solo confirma el profundo malestar y la herida abierta de su sobrina, sino que también desvela la raíz, el germen, de gran parte de su calvario existencial. Ella ha proclamado, con una entereza admirable que debería avergonzar a muchos supuestos profesionales, que Rocío Carrasco ha hecho a su hija invisible o inexistente, en su vida y en el relato mediático, una acusación gravísima que señala directamente a la progenitora como la causante principal de un aislamiento emocional desolador y de una amputación afectiva. Las palabras de Gloria no son un mero arrebato emocional o un ataque gratuito, son el eco de una realidad palpante, el lamento desgarrador de una familia que ha visto cómo una joven ha sido despreciada, ninguneada y relegada al olvido por quien debería haber sido su mayor apoyo, su faro y su refugio. El documental de Rocío Carrasco, lejos de ser un ejercicio de liberación personal o de catarsis terapéutica, se convirtió en una herramienta de destrucción masiva, pulverizando la ya frágil estabilidad emocional de Rocío Flores, y exponiéndola a un escarnio público insostenible, a una picota virtual sin precedentes. La gente, influenciada por este relato sesgado y tóxico, llegó al extremo de desearle la muerte, una barbaridad, una atrocidad, que ninguna persona debería soportar, mucho menos una joven en plena formación de su identidad y su futuro. Es incomprensible, e inhumano, que, ante tales revelaciones de crueldad manifiesta, el foco mediático siga desviándose, buscando excusas baratas y protegiendo a los verdaderos artífices de esta tragedia personal y familiar. ¿No les parece contradictorio, una paradoja macabra, que se hable de todo y de todos menos de lo que realmente importa, del eje de este sufrimiento que nos está devorando la conciencia? La flagrante manipulación en ciertos platós de televisión se hace evidente hasta para el espectador menos avezado, para el más ingenuo de los ciudadanos. Cuando Gloria Camila señala con el dedo acusador el sufrimiento de Rocío Flores, y la implacable acción de su madre al invisibilizarla, al borrarla de su existencia pública y privada, ¿cómo es posible que la conversación se desvíe hacia temas irrelevantes, hacia polémicas secundarias, o se intente suavizar la brutalidad de la declaración, la crudeza de la verdad? Es un ejercicio de funambulismo mediático, una danza macabra sobre el alambre de la deshonestidad para evitar a toda costa la verdad incómoda, aquella que desmantelaría el castillo de naipes construido con mentiras. La frase de Emma García, esa declaración inaudita, absurda e irracional de que Rocío Carrasco no ve a su hijo David Flores, porque le quiere mucho, es el culmen de este delirio, una justificación absurda que desafía toda lógica, toda razón y, sobre todo, toda empatía humana. ¿Cómo puede el amor, ese sentimiento sublime y protector, manifestarse en la ausencia, en el abandono flagrante de un hijo con necesidades especiales, un ser vulnerable que requiere apoyo constante? Esta afirmación es un puñal directo al corazón de cualquier madre y cualquier padre que luche día a día por el bienestar y la felicidad de sus hijos. Lejos de ser un acto de amor, es una forma de negar la responsabilidad más básica, de escapar del compromiso más sagrado que existe entre padres e hijos. La actitud de ciertos comunicadores y colaboradores es una burla, una afrenta, a la inteligencia de la audiencia, un intento descarado de blanquear lo imblanqueable y de proteger a ultranza a una figura a la que se le permite todo, absolutamente todo.
¿Hasta cuándo seremos testigos mudos de esta burla constante a la verdad, a la razón y a la justicia emocional que la audiencia merece sin filtros? Analicemos la sorprendente incoherencia que reina en estas mesas de debate, donde la parcialidad es tan evidente que roza lo grotesco, que se asoma al abismo de lo ridículo. Mientras se busca justificar las acciones de una de las partes, elevándola a la categoría de víctima redimida, se criminaliza sutilmente, con arteras insinuaciones, a quienes osan cuestionar la narrativa oficial, a quienes se atreven a dudar del dogma establecido. Gloria Camila, a pesar de su juventud y su propio historial de adversidades, recordemos su valiente lucha contra una depresión que la llevó al límite, un trauma que pocos entenderían. Se atreve a hablar con una madurez que avergüenza a muchos adultos que se dicen expertos. Ella ha vivido la muerte de su madre a una edad temprana, la encarcelación de su padre y su hermano, un historial de golpes emocionales que forjarían a cualquiera en una persona cínica y resentida. Y aún así, su discurso es de superación, de avanzar sin rencor, buscando la paz, la verdad. Sin embargo, su verdad sobre Rocío Flores, su testimonio sobre el sufrimiento de su sobrina, es sistemáticamente minimizada, eludida, casi como si fuera un tema prohibido, una zona vetada en el guión establecido. Cuando se le pide a los periodistas, en un intento por obtener claridad, que concreten quiénes son esos adultos no funcionales en la familia, la respuesta es una evasiva genérica, una en general que no satisface ni al más cándido de los espectadores. Porque el miedo, el terror, a señalar con nombre y apellido a los que han provocado tanto dolor, a los verdaderos responsables de este desgarro familiar, es que hay nombres intocables en esta ecuación, figuras blindadas, protegidas por algún pacto de silencio mediático, por una omertá que nadie se atreve a romper. La protección descarada hacia figuras como Fidel Albiac es uno de los capítulos más indignantes y bochornosos de esta saga, una trama de complicidad que roza lo criminal. Gloria Camila, con una valentía digna de aplauso unánime, ha declarado abiertamente que considera a Fidel el maestro de la orquesta, el principal arquitecto de la separación familiar y del aislamiento de Rocío Carrasco de sus propios seres queridos, de sus hijos. Una acusación de esta magnitud, que señala directamente a una persona como la eminencia gris, la mente maestra, detrás de un cisma familiar de tales proporciones, debería ser el centro, el epicentro, de cualquier análisis periodístico serio y riguroso. Sin embargo, ¿qué sucede en su lugar? La conversación se desvía de forma abrupta, se introducen temas tangenciales, se rescatan viejas rencillas, y se saca a colación a personajes como Ana María Aldón o Gema Aldón, como si sus disputas, por dramáticas que sean, tuvieran la misma relevancia que la acusación de manipulación y culpabilidad hacia Fidel Albiac, la pieza clave de este rompecabezas. Es un claro intento de dispersión, de desvío deliberado, de evitar la conversación espinosa sobre el verdadero poder en la sombra, sobre el titiritero que mueve los hilos. Es un escudo humano mediático puesto estratégicamente para blindar al maestro de orquesta de cualquier crítica, de cualquier cuestionamiento o investigación profunda. ¿Hasta qué punto llega esta lealtad ciega, esta sumisión absoluta, esta negativa rotunda a confrontar la verdad, por más obvia que sea, por más flagrante que resulte para los que estamos viendo esta pantomima, este circo mediático sin escrúpulos? La forma en que se tuercen los debates para proteger ciertos intereses, para resguardar a figuras intocables, es, francamente, repugnante, moralmente aborrecible. Gloria Camila es clara, cristalina en sus afirmaciones. Su hermana, Rocío Carrasco, hizo a Rocío Flores invisible, la borró de su mapa emocional. El sufrimiento de Rocío Flores, su depresión profunda y desoladora, gran parte de ello provino directamente del documental de su madre y de las reacciones venenosas, de los ataques despiadados que generó en la opinión pública. Fidel Albiac, según la contundente afirmación de Gloria, fue el maestro de orquesta, el cerebro, de la ruptura familiar, de esta debacle sentimental. Estas son las declaraciones que tienen un peso específico, una relevancia innegable, que deberían ser el eje central de cualquier discusión, el pilar de cualquier análisis. Pero no. En lugar de abordar estas acusaciones demoledoras, que desbaratan la narrativa oficial, el plató se desvía, con una agilidad pasmosa, hacia la vida de Ana María Aldón, sus desavenencias, sus pasados sufrimientos, como si fueran un bálsamo para el alma de los manipuladores. Se compara su trayectoria, como si sus vivencias, por difíciles que sean, justificaran la negación de la realidad que Gloria Camila está exponiendo con valentía. Es una táctica de distracción clásica, un truco viejo y manido. Cuando no puedes refutar la verdad, cuando tus argumentos se desmoronan, cámbiate de tema, siembra la confusión. Los supuestos profesionales de la comunicación, en lugar de ejercer su labor, optan por el camino fácil, eluden la polémica central y se enredan en narrativas secundarias, perdiendo una oportunidad de oro para ejercer un periodismo riguroso, honesto y valiente.
No es evidente, descaradamente obvio, que esta forma de proceder es un engaño a la audiencia, una burla descarada a la inteligencia de quienes esperamos respuestas claras, concisas y, sobre todo, honestas? El cinismo con el que se aborda la figura de Rocío Carrasco en ciertos espacios es simplemente descarado, una afrenta a la moral pública. Cuando se plantea la cuestión del sufrimiento de Gloria Camila y Rocío Flores, curiosamente, los mismos argumentos que se usan para disculpar a la primera, para justificar sus acciones pasadas, se diluyen, se desvanecen en el aire, cuando se trata de la segunda. Se habla de pasar página, de seguir adelante, de superar los problemas para Gloria, casi como una imposición, un mandato, pero para Rocío Carrasco, el pasado parece ser un cheque en blanco, un salvoconducto para justificar cualquier acción, por más dañina que sea, por más dolor que inflinja a sus propios hijos. El caso de Saúl Ortiz es un claro ejemplo de la presión, del miedo y de la autocensura que se ejerce sobre quienes se atreven a disentir, a levantar la voz contra el coro unánime. Después de atreverse a decir la verdad incómoda sobre Rocío Carrasco, que no se sienta a hablar si no hay un cheque de por medio, que siempre ha tenido el plató a su favor, con una parcialidad vergonzosa, fue apaleado, linchado, en redes sociales, con una virulencia inusitada. Ahora, ante el temor a nuevas represalias, a ser nuevamente objeto de la ira mediática, su discurso se vuelve más cauto, más complaciente, un claro síntoma de que la libertad de expresión en estos espacios está condicionada, atada de pies y manos. Es que la verdad solo es bienvenida si encaja a la perfección en la narrativa previamente pactada, en el guión oficial, donde queda el periodismo de investigación, la búsqueda incansable de la imparcialidad, cuando la amenaza de la lapidación pública pende como una espada de Damocles sobre quien se atreve a alzar la voz contra el dogma establecido, contra la dictadura del relato único. La defensa de Fidel Albiac alcanza niveles paradójicos, rayando en lo ilógico y lo inexplicable. Cuando Gloria Camila insinúa que él es el artífice de la separación familiar, que ha tenido una influencia tóxica, una presencia nociva, en su hermana, la reacción no es investigar, no es preguntar, no es buscar la verdad, sino proteger, blindar a la figura señalada. Se desvía el foco de Fidel hacia otros conflictos, hacia la ya mencionada Ana María Aldón, hacia Gema Aldón, hacia cualquier otro personaje que pueda servir de cortina de humo, de escudo humano. De repente, la narrativa gira bruscamente, dando un volantazo, y el supuesto malo de la película es Ortega Cano, el padre de Gloria Camila. Se rescatan viejas rencillas, se sacan a relucir episodios pasados donde Ortega Cano pudo haber actuado de manera cuestionable, todo con el propósito de desviar la atención de la acusación central, de la denuncia medular, contra Fidel Albiac. ¿Acaso no es obvio, descaradamente evidente, que esta es una maniobra desesperada, un intento burdo, para desviar la atención de lo realmente crucial, de lo que verdaderamente importa? Es que no hay límites a la hora de manipular la percepción pública, de distorsionar la realidad hasta hacerla irreconocible para salvaguardar a una figura que parece intocable, inmaculada, al margen de cualquier crítica. La audiencia no es tonta, no es ingenua, y esta gimnasia mental para evadir la responsabilidad es tan transparente como el agua cristalina. ¿Hasta cuándo se nos va a tratar como ingenuos, incapaces de ver la flagrante protección, el blindaje absoluto, que se le ofrece a ciertos individuos, mientras la verdad se retuerce ante nuestros propios ojos? El nivel de manipulación que se ejerce en estos debates es tan evidente que genera una profunda indignación, un sentimiento de ultraje y de engaño generalizado. Cuando Gloria Camila revela que ella misma ha sufrido enormemente, que ha sentido soledad y desamparo, y que Fidel Albiac ha sido, desde su perspectiva innegable, el causante, el arquitecto de la separación con su hermana Rocío Carrasco, estas son las palabras, los testimonios, que deberían resonar con fuerza inusitada. Se coloca en el faldón, a modo de titular explosivo y lapidario: yo también he sufrido. Fidel Albiac, maestro de orquesta. Fidel Albiac es el culpable desde su punto de vista de la separación con su hermana. Pero en lugar de profundizar en estas declaraciones explosivas, en estas revelaciones que dinamitan el relato oficial, ¿qué hacen? Sacan a colación a Gema Aldón, a Ana María, a las apestadas de la familia, a los personajes que siempre están a mano para desviar la atención, intentando cambiar el foco y desviar la conversación hacia disputas que, si bien pueden tener su relevancia en otro contexto, no son el eje de la cuestión principal. Es una estrategia de desinformación pura y dura, de saturar la discusión con detalles irrelevantes, con ruido mediático, para que el verdadero mensaje, la verdad cruda, se pierda en la cacofonía. Esta forma de proceder no solo es una falta de respeto, una afrenta, hacia Gloria Camila, que se abre en canal y expone su alma, sino también hacia la audiencia, a la que se le priva de un análisis honesto, sin censura, sin vetos.
No es el deber ineludible de un medio de comunicación informar de manera imparcial, veraz, sin ocultar las piezas clave del rompecabezas, para que el público pueda formar su propia opinión sin prejuicios preestablecidos? La historia se repite una y otra vez, un bucle infinito de engaños y desvíos. Con cada intento de Gloria Camila de arrojar luz sobre el drama familiar, sobre la oscuridad que lo envuelve, se interponen barreras mediáticas, muros invisibles de censura. Cuando narra el episodio en el que su padre le dice de ir en familia, con la esperanza de una reconciliación, y ella, con el corazón roto, replica: "No, no te equivoques, esa no es mi familia". No solo expone su propio dolor, su desgarro íntimo, sino también el de Rocío Flores, quien ha vivido situaciones similares de rechazo, de ostracismo y de desvinculación emocional. Estos son momentos que definen la tragedia de esta familia, son los cimientos, los pilares, del sufrimiento que Rocío Flores ha soportado con una entereza forzada. Y, sin embargo, la reacción del plató es girar bruscamente, obviar las acusaciones directas hacia Fidel Albiac, ignorarlas por completo, y, de repente, centrarse en Ortega Cano, pintándolo como el malo de la historia, el único villano, en un intento descarado de cambiar la narrativa. Es una muestra de alarmismo y de sesgo deliberado. Se ignora la verdad que no conviene, la que desbarata el relato, y se potencia la que sí, la que encaja en el guión preestablecido, aunque sea a costa de la manipulación. Esta protección a ultranza de ciertas figuras, esta negación sistemática de una realidad dolorosa y palpable, es una afrenta directa a la inteligencia de los espectadores, a su capacidad de discernimiento. Es una lección, una demoledora enseñanza, de cómo la verdad puede ser retorcida, silenciada y enterrada bajo capas de distracción y manipulación, de forma cínica y premeditada. ¿Por qué el miedo, el terror más profundo, a señalar las responsabilidades donde realmente se encuentran, donde la evidencia las ubica, y no donde conviene a la narrativa preestablecida y a los intereses ocultos de unos pocos? El patrón es inequívoco, tan claro como el agua. La protección a ciertas figuras es, absoluta, un blindaje impenetrable, y la desinformación reina en un plató donde la objetividad parece un concepto extraterrestre, una idea ajena a su realidad. Gloria Camila habla del sufrimiento indescriptible de Rocío Flores, de la depresión que la atenazó, de la invisibilidad a la que la sometió su propia madre, y del papel de Fidel Albiac como el maestro de orquesta de todo este drama. Estas son las declaraciones que marcan un antes y un después, las que deberían generar un debate profundo, honesto y sin cortapisas, sin mordazas, pero, en cambio, la conversación se retuerce, se desvía una y otra vez, evadiendo lo esencial, lo crucial, y optando por la vía del escape, de la huida hacia adelante. Es un despliegue de proteccionismo sin límites, una demostración patente de cómo el poder mediático puede ser utilizado, pervertido, para construir narrativas convenientes y destruir reputaciones a capricho, a la carta. Este comportamiento no solo erosiona la credibilidad de los medios, sino que también atenta contra la confianza de la audiencia. Se nos vende un espectáculo, una fábula, mientras se oculta la cruda realidad de una familia devastada. Es un atropello a la verdad, un acto de cobardía profesional. ¿Hasta cuándo se nos va a mantener en la ignorancia, alimentándonos con migajas de verdad y platos recalentados de viejas polémicas, mientras los verdaderos culpables de un sufrimiento inmenso, de un dolor que traspasa la pantalla, permanecen impunes, blindados y aplaudidos por una parte del público que ha sido engañada sin piedad? La audacia con la que se tergiversa la realidad en estos foros televisivos es una vergüenza pública que clama al cielo, un oprobio que mancha la dignidad de la profesión periodística. Estamos presenciando una coreografía mediática perfectamente orquestada, un ballet macabro, para salvaguardar una imagen a toda costa, sacrificando en el altar de la audiencia la integridad emocional, la paz interior, de una joven que solo buscaba amor. Los argumentos que se esgrimen para justificar lo injustificable, para blanquear lo negro, son tan endebles, tan inconsistentes, que insultan la inteligencia de cualquier persona con un mínimo de sentido común. Se habla de liberación, de reparación, como si fueran monedas de cambio, pero a expensas del desgarro y la destrucción de otros seres humanos, especialmente de una hija que solo buscaba el cariño, el reconocimiento y la validación de su madre. La supuesta verdad se ha convertido en un arma arrojadiza, esgrimida con una frialdad y una calculada crueldad que estremece, que hiela la sangre. ¿Cómo es posible que una narrativa tan flagrantemente sesgada, tan llena de lagunas, de omisiones y contradicciones evidentes, sea elevada al rango de verdad absoluta, indiscutible, sin un cuestionamiento serio y profundo por parte de aquellos que se autodenominan periodistas, guardianes de la información? Es una afrenta a la ética profesional, una traición a la vocación de informar con honestidad e imparcialidad, un escupitajo en la cara de la verdad.
La pasividad de algunos sectores de la prensa, su reacción casi refleja de alinearse con la voz más poderosa, con el relato hegemónico, es un síntoma alarmante de la decadencia de ciertos valores periodísticos, de la pérdida de la brújula moral. Se ha construido un relato infranqueable, un muro de acero, blindado contra cualquier disidencia, donde Rocío Carrasco es la víctima eterna, la mártir incuestionable, y cualquier voz que ose contradecirla, es automáticamente tachada de cómplice de un plan macabro, de interesada o de parte de una conspiración urdida para desacreditarla. Esta polarización extrema, esta dicotomía de buenos y malos, no solo es injusta, sino que es dilapidadora para la verdad, la aniquila por completo. Porque la verdad, amigos, rara vez es unilateral, no se ciñe a un solo punto de vista. La complejidad de las relaciones humanas, y más aún las familiares, nunca se puede reducir a un simple esquema de buenos y malos impuesto por una factura televisiva y por el afán de sensacionalismo. Se nos está privando de un análisis multifactorial, de la oportunidad de entender todas las aristas de un conflicto que, en su esencia, es puramente humano, intrincado y doloroso. Esta simplificación grotesca es un engaño. Es vital exigir un periodismo que profundice, no que solo rasgue la superficie. ¿No deberían los medios de comunicación ser un espacio de diálogo, de debate abierto y constructivo, no de monólogos dogmáticos, donde una única voz tiene el monopolio de la verdad y las demás son silenciadas sin piedad? La repercusión de esta manipulación trasciende los límites de lo familiar. Estamos hablando de una influencia social y psicológica de proporciones gigantescas, de un impacto que afecta a la percepción de la justicia y la verdad en nuestra sociedad. Millones de personas han sido expuestas a una versión distorsionada, parcial y falaz de la realidad, y el impacto en la percepción pública de Rocío Flores ha sido devastador, aniquilador. Su imagen ha sido denigrada, su sufrimiento trivializado, reducido a un mero detalle, y su propia existencia puesta en entredicho por un relato diseñado con frialdad para justificar el abandono materno. ¿Somos conscientes, realmente conscientes, del daño irreparable que esto provoca en la psique de una joven, en su autoestima, en su capacidad de confiar en los demás? Las secuelas de una exposición pública, tan cruel, tan despiadada, sumada a la negación materna, son cicatrices que no se borran con el tiempo, heridas que permanecerán abiertas. El público, en ocasiones, actúa como un jurado sin pruebas, movido por la emotividad y la narrativa dominante, sin pararse a considerar la humanidad, la persona real, que hay detrás del personaje mediático. Es un linchamiento mediático, disfrazado de justicia poética, que roza lo inhumano, que traspasa todas las líneas rojas de la decencia. ¿Realmente estamos de acuerdo, como sociedad, en que el precio de una supuesta catarsis personal deba ser la destrucción pública, el aniquilamiento emocional, de la propia hija, de un ser vulnerable que solo anhelaba amor? Es imperativo que se pongan sobre la mesa todas las pruebas, todos los testimonios, sin filtros, sin censura ni edulcorantes, para que la audiencia pueda formarse su propia opinión, libre de la presión, del yugo, de un relato único e interesado. Los expertos y analistas que pululan por los platós, ¿qué tipo de experticia aportan cuando su discurso es una réplica exacta de la voz oficial, sin el menor atisbo de pensamiento crítico, de duda razonable? Su papel, lejos de ilustrar, lejos de arrojar luz, parece ser el de convalidar la narrativa establecida, el de actuar como corifeos, como un coro que alaba a los protagonistas de un drama preescrito, y silenciar cualquier voz discordante, cualquier atisbo de verdad alternativa. Hemos visto cómo se ridiculiza, se margina, e incluso se amenaza veladamente a quienes se atreven a mostrar un ápice de empatía hacia Rocío Flores o a cuestionar el papel de su madre y su entorno. Esta atmósfera de miedo y conformismo, de sumisión intelectual, es antidemocrática en el ámbito del debate público y perniciosa, venenosa, para la verdad. Si el periodismo no puede cuestionar el poder, si no puede dar voz a todas las partes, ¿entonces qué es? Es una parodia, una sombra de lo que debería ser. ¿Es esta la libertad de expresión que nos prometen, una donde solo se permite una única versión de la verdad, una verdad dictada, y las demás son aplastadas sin piedad, sin derecho a existir? La dualidad moral exhibida por ciertos comunicadores es, por decirlo menos, chocante, profundamente perturbadora y éticamente cuestionable. Por un lado, se erigen como defensores acérrimos de la salud mental y la empatía, enarbolando estas banderas con una fervorosa devoción, pero por otro, validan y amplifican, sin el menor pudor, una narrativa que ha demostrado ser un veneno letal para la estabilidad psicológica, para la integridad emocional de Rocío Flores. Esta hipocresía es insostenible, insoportable, y mina la credibilidad de cualquier programa, de cualquier medio, que se preste a semejante juego de apariencias. No podemos aceptar que se predique con una mano la compasión y se apuñale con la otra la integridad de una persona,
La falta de coherencia en el tratamiento de los problemas familiares es abrumadora, escandalosa. Se exige a Gloria Camila y a Rocío Flores una superación y un paso adelante que no se aplica con el mismo rigor, con la misma contundencia, a Rocío Carrasco, a quien se le permite un pasado sin fecha de caducidad para justificar un presente de ausencia, de abandono y de rencor. Es un doble rasero inaceptable, una injusticia flagrante, que nos retrotrae a tiempos de una justicia medieval donde el linchamiento público era la norma y la verdad se moldeaba al capricho del poderoso, a la voz que más gritaba. La figura de Fidel Albiac, ese maestro de la orquesta al que Gloria Camila se refiere con una claridad meridiana, es el elefante en la habitación, la verdad incómoda que nadie quiere nombrar en ciertos círculos, el tabú mediático. Su influencia, según los testimonios recopilados, ha sido determinante, crucial, en el distanciamiento de Rocío Carrasco de su familia biológica, y, por ende, en el sufrimiento de sus hijos, en el desgarro de sus lazos afectivos. Pero, curiosamente, cada vez que su nombre emerge como punto central de la polémica, una cortina de humo mediática, un velo espeso, se levanta para protegerlo, para blindarlo de cualquier crítica. Se desvían los temas, se reviven viejas heridas de terceros, se busca cualquier pretexto, por absurdo que sea, para no ahondar en su papel, en su historial, en sus motivaciones ocultas. ¿Es acaso un ente intocable, blindado por pactos invisibles, por una red de influencias, o por un poder tan grande que los medios prefieren autocensurarse antes que afrontar la verdad de su implicación en este drama familiar? La audiencia tiene derecho a saber, a entender la verdad detrás de esta protección, descarada, de este favoritismo obsceno. No podemos permitir que el miedo dicte lo que se dice y lo que se calla. Es que los espectadores no merecen que se les trate como adultos capaces de discernir, de analizar por sí mismos, en lugar de ser alimentados con cuentos distorsionados, con fábulas manipuladas, para proteger a los poderosos, a los que detentan la voz y el micrófono. La evasión constante de los temas centrales es una táctica tan vieja como descarada, un manual de actuación no escrito para desviar la atención de lo que realmente importa, de lo que es crucial. Cuando Gloria Camila, con el corazón en la mano, con una sinceridad aplastante, habla de su propio dolor, de su soledad, de su desamparo, y señala a Fidel Albiac como el catalizador de la ruptura familiar, no está haciendo una declaración trivial, está arrojando luz, destapando la cloaca, sobre el corazón, el epicentro, del conflicto. Pero, ¿qué ocurre? De inmediato, la conversación se torna en un laberinto de distracciones, se resucitan polémicas antiguas, se traen a colación a otros miembros de la familia con sus propias rencillas, y se insiste en presentar a Ortega Cano como el único villano de esta historia, el chivo expiatorio perfecto. Se rescatan episodios de su pasado, de su vida personal, cuando la discusión central gira en torno a la invisibilización de Rocío Flores por su madre y la influencia tóxica de Fidel Albiac, en una estrategia deplorable, patética y, sobre todo, profundamente deshonesta. Esta constante manipulación del foco, este desvío intencionado, es una forma de violencia informativa, un asalto premeditado a la inteligencia de quienes buscamos respuestas sinceras, argumentos sólidos, y no un espectáculo de malabarismos verbales y mentiras a cuentagotas. La deshumanización de Rocío Flores a través de esta narrativa mediática es, quizás, el aspecto más doloroso, más cruel y más lamentable de toda esta farsa, de este engaño televisivo. Una joven que ha sido privada de su madre, de su voz, de su propia identidad en el espacio público, y cuya tristeza, cuyo sufrimiento más íntimo, ha sido explotado y revictimizada una y otra vez por quienes deberían haberla protegido, por quienes tenían la obligación moral de hacerlo. Se le ha negado su derecho inalienable a ser escuchada sin prejuicios, a que su dolor sea validado, reconocido, a que su historia sea contada con la misma deferencia, con el mismo respeto, que la de otros. El peso de la depresión, acentuado por el acoso mediático y las reacciones crueles, desalmadas, de un público inducido al error por un relato sesgado, es una carga insoportable para cualquier ser humano, y mucho más para alguien en sus años de formación, en la fragilidad de su juventud. No podemos seguir ignorando que detrás de los titulares sensacionalistas, de las batallas de plató y de los gritos histriónicos, hay una vida real, un corazón latiendo, y una persona que ha sufrido las consecuencias más amargas, más devastadoras, de un conflicto familiar convertido en espectáculo de circo. El abuso psicológico, la tortura mental, y la exposición inhumana a la que ha sido sometida no pueden ser silenciados, ni justificados, bajo ningún concepto, bajo ninguna excusa, pues ello nos convertiría en cómplices de su sufrimiento. El silencio de Rocío Carrasco hacia su hija, su persistente negativa a establecer cualquier puente de comunicación, cualquier atisbo de acercamiento, es un acto de rechazo que ha dejado una marca indeleble,
una cicatriz profunda e imborrable en el alma de Rocío Flores. Se ha priorizado una narrativa personal, un relato construido meticulosamente, por encima del vínculo materno-filial más sagrado, más puro y fundamental que existe entre dos seres humanos. Esta elección, lejos de ser un acto de empoderamiento, de valentía o de autoafirmación, se revela como un ejercicio de poder devastador sobre aquellos a quienes debería haber amado y protegido con todas sus fuerzas. La justificación de este ostracismo, de esta marginación, que se ha presentado como un acto de superación o sanación, es en realidad una forma de castigo, cruel y prolongado, un suplicio emocional que no tiene nombre. El impacto de ver a su propia madre, en millones de pantallas, exponiendo un relato en el que la hija aparece como la culpable, la agresora, la invisible, ha sido una tortura psicológica constante, un tormento sin fin. Este escenario, repetido hasta la saciedad, deja al descubierto la frialdad y el cálculo detrás de una estrategia que ha destrozado a una familia entera. ¿Cómo podemos, como sociedad, permitir que tales comportamientos se normalicen y sean aplaudidos en un escenario público sin que se exijan responsabilidades emocionales y morales, sin un mínimo de ética y decencia? Es una cuestión de conciencia colectiva, un llamamiento urgente a la humanidad y a la justicia que no podemos ignorar por más tiempo. Estamos en un momento crítico, un punto de inflexión donde la verdad y la justicia penden de un hilo delgado, a punto de romperse. Hemos destapado la telaraña de mentiras, el tejido de manipulaciones que ha envuelto a Rocío Flores en un calvario infernal, todo orquestado por una mano maestra que los medios se empeñan en proteger con una devoción ciega. La voz de Gloria Camila resuena como un grito desesperado en el desierto de la indiferencia, un lamento que exige ser escuchado y atendido. Es hora de romper el silencio cómplice, de desafiar la narrativa oficial y de exigir que la verdad emerja sin censura, sin vetos, en toda su crudeza. Esta historia no es solo un culebrón, es un reflejo brutal de lo que ocurre cuando el poder mediático se tuerce, se pervierte, para machacar a los más vulnerables, para aplastar a quienes no tienen voz ni influencia. No permitas que te cuenten medias verdades. Despierta, abre los ojos, y únete a la búsqueda incansable de la justicia. Para no perderte ni un solo detalle de esta investigación que te dejará congelado el alma, que te mantendrá al borde del asiento, para mantenerte siempre informado de las verdades que otros quieren callar y silenciar, suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma. Aquí te daremos la verdad sin filtros, siempre, sin miedo a las consecuencias. Nos vemos en el próximo episodio de Revelaciones Explosivas que sacudirán los cimientos de lo establecido.